Hola, espero que estés muy bien. Mi nombre es Nelson Pinilla. En el día de hoy, continuando con la serie de videos sobre la física del sonido, hablaremos de los temas de interferencia, pulsaciones y el efecto Doppler. Veámoslo. Bueno, el tema es interferencia. Conceptualmente podemos decir que la interferencia se refiere más que a un fenómeno físico, es un efecto que produce el comportamiento de las ondas. Entonces ya habíamos hablado anteriormente que las ondas transportan energía más no materia. Si tomamos dos piedras y queremos hacer que ellas dos ocupen el mismo espacio a la vez, veremos cómo no es posible. Sin embargo, al ser energía lo que transportan las ondas, en este caso sí es posible hacer eso. Ya sabemos que toda acción tiene una reacción igual y opuesta. Entonces ya vamos a ver de qué se trata esto. Veámoslo a través de esta diapositiva. Si analizamos a fondo vemos cómo esta con esta son dos ondas iguales, tanto en amplitud como en frecuencia y en longitud. ¿Okay? Ahora, adicional de eso, vemos cómo están en fase total. Están exactamente en fase. El resultante es una interferencia constructiva que es igual a la suma de las dos ondas. Aquí lo vemos matemáticamente. Menos 1 más menos 1 nos da menos 2. Ahora, más 1 más 1 nos da más 2. Vemos como matemáticamente se comprueba que la interferencia constructiva lo que hace es que crezca la amplitud de la onda, por lo cual esta onda va a sonar muchísimo más fuerte que cualquiera de sus dos ondas que la generó. Por otro lado, si tenemos la misma onda, la vemos que es exactamente igual a cualquiera de estas dos, y lo mismo esta de abajo es igual a cualquiera de estas tres, pero invertida en fase. Cuando esto sucede y se suman dos ondas invertidas en fase, se produce una interferencia destructiva, la cual lo que hace es cancelar el total de cualquiera de las ondas, por lo cual su resultante es menor a cualquiera de las que lo generó. En este caso, 0, porque vemos que es menos 1 y lo sumamos más 1 nos da una cancelación, nos da 0. Ahora si tenemos más 1 más menos 1, esto nos da también 0, por lo cual la onda resultante sería esta. Es decir, ausencia total de sonido o de la onda que estemos tratando. Esto funciona igual para todo tipo de ondas, ya sean transversales, como son las electromagnéticas, la luz, bueno, en fin, o las longitudinales, como es el caso del sonido. Entonces la interferencia aplica para todo tipo de ondas. Veamos en esta gráfica, que ya la vimos en el tema anterior, cuando hablábamos de timbre, decíamos que el timbre es el resultado o la onda resultante de una frecuencia fundamental más sus 15 armónicos, porque bueno, la fundamental es el primer armónico, y 15 armónicos más sumados nos generan el timbre. Ahora vemos cómo la interferencia de dos o más ondas generan una onda resultante totalmente nueva y diferente a cualquiera de las que lo generó. Sin embargo, si analizamos aquí la onda fundamental, tiene menor frecuencia que cualquiera de sus armónicos y también tiene mayor amplitud que cualquiera de sus armónicos. Ahora, hablando en interferencia, estamos viendo dos ondas totalmente iguales, pero la interferencia se produce también aunque las ondas no sean exactamente iguales en frecuencia, en longitud, en amplitud. Aquí vemos cómo son diferentes las tres ondas y sin embargo se produce interferencia entre ellas. ¿Okay? Entonces vemos la onda fundamental es la primera, pues como tiene mayor amplitud, ¿sí? Tiene mayor energía, entonces arrastra un poco a las siguientes, pero ya llega un punto en el que la interferencia es tal que deforma su onda, generando así una onda nueva. Entonces ya sabemos que donde confluyen en tiempo y espacio dos o más ondas, se produce la interferencia. Veámoslo aquí. Aquí vemos dos series de círculos concéntricos y veremos en este video cómo a medida que movemos las hojas se producen patrones de interferencia. Ahí vemos cómo sucede. Podemos analizar cómo crecen y se achican segmentos donde se entrelapan o donde se superponen una onda a otra. Por otro lado, de pronto en el colegio muchos tuvimos la oportunidad de experimentar con cubetas de ondas
Veamos aquí, por ejemplo, en esta imagen, en esta diapositiva, vemos un generador de ondas que genera ondas iguales, ¿sí?, en amplitud, ¿sí?, y en frecuencia. O sea, básicamente estos dos se están moviendo a la misma frecuencia y con la misma fuerza. Entonces van a generar dos ondas exactamente iguales en frecuencia y en amplitud. Vemos como a los lados podemos ver las ondas fundamentales, es decir, la onda original como se produjo, pero hacia el centro, donde confluyen en tiempo y espacio, se produce una interferencia, la cual genera una tercera onda que es diferente a cualquiera de las originales. ¿Okay? Entonces aquí podemos ver más claramente a qué se refiere la interferencia. Ahora veamos otro tema. Este tema es pulsaciones. Ya si analizamos a fondo el último video, el pasado y este, hablan de temas muy parecidos, porque la resonancia, el timbre, la interferencia y las pulsaciones están muy relacionadas. ¿Sí? Son fenómenos parecidos, o bueno, más que fenómenos, son efectos parecidos por el comportamiento de las ondas. Bueno, conceptualmente podemos definir pulsaciones como esos espacios donde las diferencias de frecuencias de dos ondas se superponen en tiempo y espacio, creando lo que vamos a ver aquí. Si analizamos esta diapositiva, arriba vemos dos ondas exactamente iguales en amplitud, pero con diferente frecuencia. Entonces aquí abajo vamos a ver la resultante de estas dos. Vemos como la resultante no se parece en nada a ninguna de sus originales. Esto sucede porque la frecuencia es diferente, por lo cual habrán puntos de total desfase, como en el inicio, vemos aquí que empieza en 0, vemos que hay un desfase total de las dos ondas, por lo cual el resultado es una interferencia destructiva donde se cancelan. A medida que van pasando o va pasando el tiempo, ellas se van moviendo y llegar a un punto, como lo vemos aquí, donde están totalmente en fase. En este punto es donde tendremos la mayor amplitud de este sonido. Luego, cuando sigue pasando el tiempo y empiezan a perder fase, vemos cómo empieza a bajar un poco la amplitud de este sonido hasta llegar de nuevo a un desfase total de 180 grados donde se produce una cancelación total y el sonido va a ser 0. Esto lo podemos ver más claramente si hacemos un ejercicio muy sencillo, y es con otra persona chiflar a la vez o silbar los dos a la vez. Vamos a ver cómo escuchamos esas pulsaciones, podemos ver cómo el sonido sube y baja. Y es que aunque uno cree que todos los silbidos suenan igual, pues la verdad es que no. Sabemos que para que un timbre sea igual a otro es demasiado difícil porque hay muchas variables dentro de ellos. Entonces básicamente la frecuencia es ligeramente diferente entre un silbido y otro. Eso es lo que produce que se generen las pulsaciones. Entonces, no sé, cuando puedan, hagan el experimento y verán cómo sienten que el sonido sube y baja. Esos son pulsaciones. Bueno, ahora vamos a ver el efecto Doppler. Vamos a definir conceptualmente el efecto Doppler. El efecto Doppler se produce cuando una fuente de sonido, sea cual sea, se mueve. Cuando una fuente está quieta, la frecuencia y la longitud de sus ondas es estable, es la misma siempre. Cuando esta fuente empieza a moverse, ya dijimos que la velocidad es una constante dentro del viaje del sonido o la velocidad del sonido. Entonces, para que esta velocidad se mantenga constante, las variables se producen entre longitud y frecuencia. Por esto es que se produce el efecto Doppler. Veámoslo mediante un ejemplo. Podemos ver aquí, imaginemos que esto es un lago, ¿sí? Y este pato está justo en el centro del lago. Ahora, en cada orilla del lago hay una persona, en el punto A y en el punto B. Estas dos personas van a observar cómo se generan las ondas, ¿sí? O el pato cómo genera ondas en el agua, las cuales van a ir creciendo hasta llegar a la orilla. Digamos que este pato genera unas ondas con un patrón regular, ¿sí?
y se genera lo que vemos aquí en pantalla. Vemos como la onda tiene la misma amplitud, ¿sí?, y la misma frecuencia todo el tiempo, por lo cual tanto A como B van a ver llegar las ondas a la vez. Ahora, imaginemos que el patico se sintió atraído por la persona que está en el lado B, porque de pronto, no sé, él le está dando algo de comer o le mostró algo que al patico le interesó. Entonces el pato empezó a avanzar hacia la persona que está en el lado B. Aquí, ¿qué sucede? Al haber un movimiento, entonces la distancia entre el pato y la persona que está en B cambia, por lo cual al cambiar esta distancia también cambia el tiempo en el que llegan las ondas a B. Vemos cómo a medida que el pato se acerca, las ondas van aumentando su frecuencia y van cambiando su longitud. Entonces vemos como la longitud es menor, por lo cual la frecuencia es mayor. Ahora, del lado contrario, vemos que pasa al revés. Ahora la longitud es mayor, ¿sí?, y la frecuencia es menor. Esto es pues como la forma más sencilla que encontré de explicar un poco lo que es el efecto Doppler. Ahora imaginémonos, por ejemplo, qué sé yo, una ambulancia. A medida que esa ambulancia se acerca, nosotros sentimos como esa frecuencia cada vez es más alta, sentimos ese tono más agudo. Ahora, cuando está justo enfrente de nosotros, podemos escuchar la frecuencia real que está emitiendo. Una vez pasa la ambulancia y se empieza a alejar de nosotros, empezamos a sentir cómo esa frecuencia empieza a bajar, empezamos a sentir que el tono es más grave a medida que se aleja. Aquí podemos entender por qué sucede esto. Ahora, supongamos que el pato alcanzó la velocidad a la que se propagan las ondas en el agua. ¿Ok? En este punto, todas las ondas se suman en una sola onda. Esto dentro de la física se conoce como el fenómeno de frente de proa o ondas de proa. Entonces, aquí adelante del pato se va a producir una especie de ola grande que impide que el pato avance. Entonces, cada vez el pato va a necesitar mayor energía para poder pasar o para poder avanzar. Es decir, esto le va a bajar un poco a la velocidad con la que avanza el pato, porque están sumadas todas las ondas aquí. Entonces, en B, él lo que va a ver es una sola onda grande, porque es la sumatoria de todas. Entonces el efecto que yo les decía de frente de proa o ondas de proa produce una especie de V hacia atrás. Van a generar unas líneas ya rectas aquí. A partir del punto frontal donde el pato empieza a unir todas las ondas, eso empieza a generar una especie de V. A esto se le conoce como la barrera del sonido. Es el punto donde el objeto material está viajando a la misma velocidad con la que viaja el sonido. Por lo cual todas estas ondas se acumulan aquí adelante generando una sola, ¿sí?, la cual al romperse, cuando el avión supera la velocidad de estas ondas, rompe esta onda, aquí se genera una explosión sónica, que es la que escuchamos cuando pasa un avión que vuela a velocidades supersónicas. Nada, creo que aquí ya queda claro el efecto Doppler. Con este video ya termino la serie de videos sobre la física del sonido. Entonces nada, no se muevan, seguimos en el siguiente video. Vamos a empezar ya a ver un poco más a fondo de qué va esto del audio. Hay bastantes temas interesantes para todos aquellos a los que les fascina este tema, como a mí. Entonces nada, no se muevan, no se pierdan los videos, no olviden suscribirse y darle a la campanita para que pues, se informen de cada vez que subo un video. Ahí nos estamos viendo. Chao.